Mi trayectoria en el CrossFit empezó cuando tenía 13 años, tenía sobrepeso a esa edad. Ya yo me estaba pasando en la línea de lo fit a como estar enferma. Nunca diagnosticado, pero sí creo que sufría anorexia. Duré mucho tiempo quedando de última, perdiendo. Yo decía, esto es imposible, o sea, estos pesos son imposibles, estos tiempos son imposibles. Yo veía la idea de ir al mundial, muchas veces yo lo vi súper imposible. Y más cuando hacía la clasificación y quedaba re lejos. Yo hacía cuentas y yo salí llorando de esa competencia. Siempre estuve en el podio, desde el primer día. Y resulta que para la final solo podían pasar cosas imposibles para que yo perdiera y pasaron. Solo con ir, de estar dentro de las 20 mejores niñas del mundo, eso ya era ganancia para mí, eso ya lo era todo. Es súper lindo poder ser inspiración para otras personas, mostrarles que con disciplina y perseverancia todo lo puedes lograr. O sea, yo siento que lo más importante en esto es disfrutar. He tenido muchos triunfos, gracias a Dios, pero ese triunfo dura un segundo. Y todo este camino es lo que va a quedar en tu memoria y en tu vida. Bienvenido a este podcast. Hoy estamos patrocinados por 430 Coffee Shop, donde pueden encontrar diferentes variedades de café. En este caso tengo un Castillo lavado, también hay Pink Bourbon y todas las variedades las pueden encontrar en su página. Ahí les dejo la información para que vayan y la busquen. Si son amantes del buen café, si les gusta prepararse un buen cafecito en sus mañanas o en sus tardes, pueden ir a hacer sus pedidos ahí en 430 Coffee Shop. Hoy estoy con María José, una persona de mi ciudad que desde muy corta edad empezó en el mundo del CrossFit y es una de las mejores de Colombia. Y también ha participado en el mundial y ha quedado en una muy buena posición, o sea, de las mejores del mundo también. Ella es María José, pero contanos cómo empezó todo este tema. Yo te conozco desde chiquita y empezaste ya haciendo CrossFit desde muy pequeño, pues, pero ¿cómo empezó esto? O sea, ¿cómo empezó tu gusto por el CrossFit y cómo empezó tu vida en esta vaina? Muchas gracias, Anthony, por la bienvenida. Bueno, mi mundo en el CrossFit, o sea, mi trayectoria en el CrossFit empezó cuando tenía 13 años. Realmente fue como llegué al CrossFit en busca de cambiar más que todo mi físico, porque era como tenía sobrepeso a esa edad. Llegaba recién de un intercambio en Canadá, donde conocí el deporte de cierta manera. Me involucré un poquito bueno, yo antes practicaba porrismo, esa fue como el único deporte que realmente me gustó y que practiqué de niña. O sea, yo me metía a todo. Se sabe cuando uno hace natación, patinaje, equitación, A ver qué le gusta. y así, o sea, de todo. Fútbol, básquetbol, voleibol, no, todo. Y el porrismo me gustó y me creó como muy buenas bases, pero lo hice muy pequeña, como desde los 5 hasta los, no sé, 8 o 9 años. Y por cuestiones como de cosas del colegio se acabó el equipo de porrismo y ya me dediqué a comer. No, mentiras. Ah, güey, madre, pero allá en Canadá. No, entonces, o sea, ahí como que empecé a subir de peso y ya yo realmente me sentía muy inconforme. O sea, yo me miraba al espejo y yo empezaba a llorar, cosas así. ¿Y había gente que te hacía bullying o no? Sí, o sea, hasta en el colegio llegaban y una niña que era así como un poquito maldadosa, llegaba y decía, no, que marrana, Uy, no. cosas así. O sea, igual, ¿Qué le decías? no era como que me hicieran bullying y que yo fuera como, no, porque yo también siempre era como del bando así fuerte, ¿sí me entiendes? Como que no me dejaba pues tampoco, pero sí. Eso como que uno se lo guarda y se lo guarda, pero más que todo era como comentarios de la familia. O sea, yo siento que en un punto, no sé si, bueno, al final agradezco, pero cuando era pequeña me dio duro, como a cada rato, yo no sé, mi familia le da mucha importancia al peso, pero no solo en mí, sino que te dicen, ay, hola Anthony, ¿cómo estás de gordo? ¿Verdad? O ¿cómo estás de flaco? O ¿cómo claro, estás de...? Ellos en deporte, ¿no? Tu mamá hace deporte y tu prima. Pero, o sea, eso es, sí, ellos hacen, pero como que esa parte yo no sé, nunca la han entendido. Pero igual, por ejemplo, mi mamá decía como, no, yo te dejo ser feliz. Esa era su frase, como... Y llegó un punto donde yo, todos los días yo podía pedir lo que yo quisiera. O sea, no, ¿qué vamos a comer hoy? No, yo quiero perro, yo quiero pizza. Realmente comía muy, muy mal y sufría de migraña. Pero una migraña que yo tenía que andar siempre con un Advil Ultra en el maletín del colegio. O sea, me dolía muchísimo la cabeza. Y el caso es que yo fui a Canadá y allá empecé a hacer deporte en la casa. O sea, yo empecé a adelgazar, pero porque estaba aguantando hambre, literalmente. Sí, claro, uno empieza por eso, ¿no? Ajá, y entonces como que me gustó empezar como a ver los cambios y yo dije, bueno, ¿y qué más voy a hacer? Y empecé a hacer deporte como en el cuarto que tenía, así esos que uno ve por YouTube y todo, y llegué motivada como a seguir en el deporte y entré primero al gimnasio.
O sea, yo llegué en un diciembre y digamos que de enero a junio hice puro gym. Pero le metía fuerte, o sea, me gustaba meterle. Y yo ya había ido a CrossFit cuando tenía como 11, porque mi tía lo practicaba, mi prima lo practicaba, mi mamá me llevó Mi mamá fue la primera que me llevó al CrossFit, pero ponle 2 años antes. Y no me gustó. Para nada, o sea, odié el CrossFit. Porque como era gordita y era niña, solo me ponían a correr, a saltar el cajón y a hacer burpees. Entonces, para mí era lo mismo y siempre yo decía, qué pereza eso, yo no quiero volver por allá. Y fui obligada como 2 meses. Entonces, como que tenía eso en mi cabeza y ya cuando llegué y estaba como ya en la onda fit, mi prima, Lady, fue la que me volvió a decir, vamos a CrossFit. Entonces yo volví al porrismo, como que crearon un grupo nuevo y estaba haciendo 3 días de porrismo, pero yo quería más. Entonces ella me dijo, vamos, como puede pagar como 3 o 2 clases a la semana. Yo empecé a ir a CrossFit alternando con porrismo. Y como que me volvió a gustar, ahí sí me gustó. Y yo empecé como a meterle. O sea, era la clase del día, pero yo trataba de destacarme. Y otra vez se volvió a acabar el equipo de porrismo. Y como que dije, bueno, pues me voy a quedar de lleno en CrossFit. Y ya empecé a entrenar todos los días CrossFit. Eso fue en el 2016. ¿Y ahí cuántos años tenías? 13. 13. 13 años. 13. Bueno, Sí, para los que no sí. saben quién es Lady, la prima de ella ha participado en algunos de los podcasts, por aquí les dejo el linkcito para que vayan y lo vean, sobre temas de mentalidad, manifestación, sueños, bueno, un poco, ¿no? de cosas interesantes que a todos nos gustan. Pero entonces, vení, vos, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con ella? Ella te habla mucho de tema porque tu familia es como muy, Sí, le es gusta como mucho los unida. temas. Ajá. O sea, ella en ese momento, ella siempre ha estado, desde ese momento cero, y como siempre ha estado súper pendiente de mí en todas mis competencias, ha visto todo ese proceso porque realmente ha sido largo, difícil. O sea, el mundo deportivo es una montaña rusa, yo creo, de muchas cosas, y siempre ha estado ahí. Entonces, de cierta manera, hay un momento donde la recuerdo como que también tuvo un cambio en mí como un antes y después, pero pues eso viene después. Entonces como que yo empecé en 2016, pero solo ya yo me estaba pasando en la línea de lo fit a como estar enferma por el otro lado de estar súper delgada. Yo creo que nunca he diagnosticado, pero sí creo que sufrí de anorexia en cierto punto, eh, porque me obsesioné mucho con bajar de peso. O sea, yo llegué, digamos, yo pesaba como 55 kilos cuando me fui a Canadá, pues yo era una niña, que, o sea, eso era bastante Y de para 11 años. la estatura que tenía. Y llegué acá como, ponle 48 kilos, había bajado como 7. Pero yo seguí y seguí y seguí, al punto que en 2017 llegué a pesar 39 kilos, Uy, no. midiendo lo que estoy midiendo ahora, o sea, como 1,60. Entonces, estaba súper, súper delgada y llegó un punto donde yo, cada vez que veía que el número bajaba en la pesa, yo más feliz era. O como que uno no dimensiona lo delgado, lo que... O sea, yo de verdad tenía como un problema, una enfermedad. Y, y no fue hasta que yo quise ver el CrossFit de manera competitiva que pude cambiar ese chip porque, bueno, entonces yo duré todo un año como entrenando, bueno, como, sí, un año haciendo como la clase del día, metiéndole, siendo buena, pero hasta ahí, ¿sí me entiendes? Hasta que llegó Jacobo y el flaco, le decimos. Entonces ellos dos me vieron como esas ganas y esa garra y dijeron, no, yo quiero que, o sea, vamos a entrenar más. Entonces ellos tenían como un grupo de competidores a las 2 de la tarde, pero yo estudiaba, yo salía a esa hora. Entonces yo les dije, no, yo no puedo, o sea, a esa hora, qué imposible. Pero no, 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 y a mí me parecía súper difícil, o sea, yo veía lo que ellos hacían y yo decía, O sea, yo no soy capaz de hacer eso. Y él me dice, no, vamos, y tú lo adaptas todo, o sea, tú haces todo como a tu ritmo y a tus pesos. O sea, yo pensé que yo iba a llegar y me iba a tocar levantar una barra pesadísima y no, realmente todo uno lo va adaptando. Entonces en 2017 empecé como en el mundo del CrossFit competitivo y, y de hecho en un punto ya estábamos entrenando y llegó un señor a regañarlos a ellos dos, que porque, que cómo era que me dejaban entrenar a una niña que sufría de anorexia, que yo me iba a desmayar, o sea, el señor llegó y a ellos les dio mucha rabia, como que, ¿qué te pasa diciendo todo eso? Si ella no comiera bien, ella no podría hacer lo que hace, o, ¿sí me entendés? Y como que en ese momento uno lo vio así,
pero yo ahora me devuelvo y yo digo, claro, es que él estaba viendo una niña ahí que escasamente ¿Podemos tenía tener fotico piel. ahí? Sí, sí, Me la sí. mandas para ponerla por aquí, Ajá, que todos la vean. ajá, sí, sí, yo les mando. No, es que estaba muy, 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 muy flaca. Y ya ellos me empezaron a meter en este cuento y yo decía, no, es que yo no me quiero poner como esas mujeres grandotas que, o sea, yo veía a las viejas de CrossFit y yo decía, yo no quiero ese cuerpo, yo no quiero eso. O sea, me gusta competir y todo, pero no. Y ellos me tuvieron como en una charla, como decirme, vos sos muy buena, hagámoslo. Y había un entrenador en Colombia, se llamaba Fran Gutiérrez, que él en ese momento tenía un club como muy élite, como entrenaba a los 5 mejores de Colombia, por decírtelo así, en Medellín. Entonces, él en ese momento estaba súper rankeado porque era muy exclusivo, ¿sí me entendés? Y esas personas eran las mejores en ese momento. Y el flaco, el que te digo, empezó a insistir, no, que vamos a escribirle a él para que nos entrene. Y yo les decía, ¿qué les va a poner atención él? O sea, ¿sí me entendés? O Él fue el sea, mismo que entrenó a Juan, el que estuvo aquí en el sí, podcast también. él fue el mismo. Ah, hicieron lo mismo, le escribieron así a ver qué decía y el man contestó. Ajá, pero Ah, bueno, saluda a Frank. sí. Ya la hemos mencionado aquí 2 Sí. veces. Tiene que venir para acá. En el momento en que ellos le escribieron, o sea, él ahora tiene una programación que cualquier persona puede acceder. O sea, él ha crecido mucho también como entrenador, pero en ese momento él es de Venezuela, él llegó, ellos lo acogieron y él es súper bueno, pero en ese momento era muy exclusivo, ¿sí me entendés? Ahorita cualquier persona más o menos podría entrenar con él, en ese momento no. Y él no le contestó el mensaje al flaco. No le contestaba. Y él insistía, 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 hasta que él le dijo, pero él le habló como para que lo entrenara a él. Le digo, no, es que yo tengo una niña que tiene 13 años, y empezó a decirle es que yo había sido gimnasta, que yo era no sé qué, que no sé qué. O sea, le inventó 10.800 cosas y le decía, ¿vos por qué le decís eso si te respondí? ¿Qué le vas a mostrar? O sea, yo no tenía nada, yo no tenía pesos, no tenía, digamos, bomberos que hacen... ¿sí? O sea, yo tenía como las ganas y ya. Cuando él vio que él le estaba diciendo de mí, él dijo, yo les voy a entrenar porque ella tiene algo y creo como en ella. O sea, ellos dijeron, voy a aceptarlo y vamos a hacer el proceso por ella. Y decidió entrenarnos a los 3, a Jacobo, al flaco y a mí. Que en ese momento era una inversión muy grande. Mensualmente tocaba pagar 400.000 pesos. Entonces, imagínate yo decirle, no, mami, es que ya no es solo la mensualidad del gimnasio, sino que quiero tener un entrenador, cuesta esto. Y mi mamá desde el principio me apoyó. O sea, ya ni entendía que era CrossFit, ni sabía yo qué estaba haciendo, pero ella decía, si eso es lo que usted quiere. Pues sabe que vos siempre has sido juiciosa y disciplinada y todo, Ajá. entonces... Pero en ese momento como que nos sentamos realmente los 3 a hablar con los de ellos dos y como a preguntarme qué era lo que yo quería, porque era algo que ellos me estaban como metiendo a mí en la cabeza, pero no era como que yo estuviera buscándolo. Y en ese momento yo dije, bueno, si esto me gusta mucho, vamos a hacerlo. Hablé con Fran y él me dijo que un requisito era que yo tenía que entrar en un plan de nutrición, porque yo no podía estar así, o sea... Estás sí, flaquita y tendón. Entonces eso era como un requisito y tras de eso entonces ya había que pagar también el plan de alimentación, el plan de entreno, el gimnasio. O sea, ya era como muchas cosas que de cierta manera yo sentía presión porque como que estás invirtiendo mucho en mí de parte de mi mamá, pues, y yo no he hecho nada, ¿sí me entendés? Pero desde que Fran me conoció, él dijo como que la meta va a ser que vamos a ir al mundial. O sea, vamos a ir a los CrossFit Games. Que yo en ese momento ni siquiera entendía qué era eso. O sea, yo no entendía cómo uno pasaba, cómo uno clasificaba al mundial. Pero nosotros iniciamos en noviembre del 2017. Y el Open, que es lo que como la primera etapa de clasificación al mundial, inicia en febrero del 2019. Entonces él dijo, del 2018, vamos a ver cómo estás, o sea, tú vas a hacer el Open y vas a grabar los videos y vas a mandarlo a Estados Unidos para ver tú cómo estás y desde ahí empezar un proceso contigo. ¿Sí me entiendes? Como quiero ver realmente cuál es tu nivel, porque él tampoco me conocía a mí, él era de Medellín y yo fui en ese diciembre a conocerlo. Y, verdad, empecé y ese año me fue súper bien. Entonces yo entré en la categoría de 14 a 15 años, fue mi primer coso. Pero tuvimos un error grabando un video, en ese momento eran 5 videos. Tuvimos un error que, digamos, ellos te mandan todo lo que tienes que hacer.
en cada video. Te mandan todos los parámetros y tú te tienes que encargar de tener un juez, de tener todo medido, súper. O sea, si tú tienes un error, te quitan el video. Ya. Y en ese momento había que hacer saltos dobles. O sea, tú saltas, Sí. saltas Yo doble. nunca pude hacer el salto doble, la verdad. Yo solo podía con uno y ya. Y yo no sabía o sea, yo llegué a CrossFit sin saber ni siquiera saltar un lazo. O sea, yo no sabía hacer un pull-up, nada. Es que a mí todo me ha costado muchísimo, muchísimo. O sea, ese proceso ha sido como súper largo. Entonces, desde que empecé, había que hacer dobles, ¿no? Entonces, yo hacía uno sencillo, uno doble. 3 sencillos, 2 dobles. 5 sencillos, uno doble. Entonces, contamos súper mal. Y después de X cantidad de errores, te lo anulan. Y entonces yo pasaban 200 a la siguiente etapa. Y sin un video quedé como de 260 en el mundo. O sea, quitándote un video y poniéndote de última. Cuando tú no mandas un video, entonces quedas como si no lo hubieras como Sí. de último. Entonces nos dimos cuenta que lo que yo hice, yo me posicioné con el video, pues, quedaba como de tercera en Sudamérica. A esa Güey, edad. madre, por un video y por una falla chimba ahí pasó eso. Ajá, o sea, ¿Y fue entonces una... qué sentiste? Fue horrible. O sea, esa semana yo creo que entré en depresión, literalmente. Claro. Mi mamá, yo no paraba de llorar, no paraba, Porque no era algo paraba. técnico chimbo, un error Sí, chimbo. o sea, fue como errores, fue error. Y entonces ahí yo tuve una llamada con una amiga que como que hasta el día de hoy yo lo recuerdo porque tenía razón. Entonces yo lo hice por ver dónde estaba. Yo ni siquiera sabía que era eso, ¿sí me entiendes? Obviamente cuando tú empiezas y te empiezas a involucrar, pues ya no es solo como por ver dónde estoy, sino que por ser competitivo. Y ella me dijo, Majo, ¿y tú sentías, o sea, seas triste, pero tú sentías que podías llegar al mundial ese año? O sea, ¿te sientes que tienes todo para llegar? Y yo, o sea, me faltaban muchos movimientos por aprender, ni siquiera podía saltar dobles bien. O sea, como que eso me hizo como, boom, caer en la realidad y decir, pues sí, me dio duro ahorita, pero realmente yo no estaba lista. Y no pude pasar la siguiente etapa de clasificación, pero tampoco era que fuera a llegar, que ese es el objetivo final. Ya. Y ya como seguimos trabajando muy duro, 2018 ese fue mi primer Open. Competí en Vostok, se llama, y me fue súper mal. O sea, yo, como que muchas personas ahorita ven que yo voy y gano. Y voy y gano. Y entonces una vez me dijeron como, ve, Majo, y vos, o sea, como que, ¿cómo hiciste para de un momento a otro aparecer y ganar? Y yo, porque no vieron los otros 4 años que yo estoy atrás perdiendo, quedando de última, llorando, pensando que nada de esto servía, ¿sí me entendés? No, y es que eso suele pasar con todo. La gente piensa, o sea, la gente ve el éxito de las personas, pero no lo que hay detrás. Y quieren ese éxito, pero cuando se dan cuenta de lo que tienen que vivir, No ay, están no, eso está dispuestos muy a difícil, yo pasarlo. mejor me voy. Y salen y se van. Total. Y, por ejemplo, entonces ese tiempo, por ejemplo, Jaco y el Flaco, ellos empezaron conmigo, pero salieron. O sea, dejaron como de entrenar de esa manera y yo, por varios años, yo entrené sola. O sea, yo hacía mi plan de 4 o 5 horas sola. Yo creo que sacrifiqué muchas cosas por el CrossFit, por ejemplo, más que todo porque estaba en una etapa de 13 ahorita tengo 19, como una etapa muy importante de uno. Y por ejemplo en el colegio desde noveno hasta 11, yo no supe lo que era disfrutarme el colegio como tal porque solo pensaba como en entrenar. Entonces yo ya, un break en la clase, ¡pum! Yo mantenía dormida en el salón siempre. O sea, siempre. Como que ya me daba pereza, no sé, salir. Me alejé mucho de mis amigos. Pero eso yo le digo sacrificio porque no, o sea, ni siquiera es un sacrificio. Uno simplemente ya no le interesa eso. ¿Sí me entiendes? Porque ya tenés una meta como realmente eso es lo que yo quiero. Y y me siento cansado, o sea, todo el día yo salía al colegio, a veces llegaba con el uniforme a entrenar, al box, y me cambiaba y a las 8 de la noche llegaba a mi casa. ¿Sí me entiendes? O sea, son horas que yo pasaba entrenando, pero también quizás, o sea, dentro del proceso cometí muchos errores como sobreentrenar, porque no siempre más es más, muchas veces más es menos, pero pues eso uno lo aprende ya. Allá los golpes, allá la furia, como siempre. Exacto. Bueno, y contame después de eso, ¿cómo te ha parecido el cafecito? ¿Cómo te ha parecido? No, Todo porque he hablado mucho y no has tomado cafecito.
Está muy rico, me Sí. encanta el café. O sea, yo... No, yo no puede faltar el café y bueno. ¿Y hasta ahora? Sí, ya sabrá ya. Ahorita vas para entrenar ahorita, ¿cierto? Ahorita voy a entrenar. Bueno, ahí tenías, cuando O sea, perdiste esa vez tenías que 13, 14. 14. Y luego clasificaste para el Mm. 16, 17. Sí. Entonces, uno en CrossFit tiene 14, 15, luego 16, 17. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te digo de sacrificar es que en teens tú sientes que el tiempo te atrapa. O sea, uno ya no siente que no, es que tengo 14 y me quedan muchos años. No. O sea, tú tienes a los 15 es la oportunidad más grande que tienes de clasificar en 14, 15, igual a los 17 porque eres como el mayor de la Sí, categoría. claro. Y a los 15 años volví a intentar hacer todo el proceso y me lesioné la espalda. A finales del 2018 tuve una lesión en la espalda que por lo que te digo que uno sigue entrenando y sigue entrenando me empezó como una molestia como en septiembre. Y yo no me hacía resonancia, o sea, me vine a hacer la resonancia en enero. Así te lo pongo. Y empezó el dolor en septiembre. Entonces, yo por no parar de entrenar, porque quería eso, porque esa era mi meta, por no parar adaptaba las cosas. Y yo seguí con ese dolor, hasta que ya me sentó. Y ya me hice la resonancia y digamos que tenía un hueso que se llama isquion, algo así que queda como acá en la espalda, pero profundo, es muy profundo. O sea, era un dolor que vos me tocabas y yo no te podía decir aquí me duele, sino que simplemente me dolía cuando hacía los movimientos y digamos que estaba a nada de fracturarse, estaba muy inflamado y si yo me sometía a la etapa de clasificación podía que me fracturara y eso cómo te vas a recuperar de un hueso por allá, ¿sí me entendés? Entonces me dijeron como no, tienes que parar este año y empezar a recuperarte si quieres algún día de verdad hacerlo. Y yo, o sea, me dio otra vez súper duro. Uy, no. Como que ya yo decía, todo lo que entrené este año tampoco sirvió de nada. ¿Y qué hiciste ese año de deporte como tal? Ese año, el 2019, empezó recuperándome. Duré un mes yendo a terapia todos los días, pero todos los días, sin hacer absolutamente nada de deporte. Ya luego me dieron como el aval de poder ir al gimnasio, pero solo hacer tren superior. O sea, no podía hacer absolutamente nada de cardio, ni de pierna, nada. Y entonces me puse así. Imagínate un mes solo, o sea, Claro. otro. Entonces ahí estoy como un mes y medio, 2 meses haciendo solo superior, solo superior. Y cuando me dieron la luz verde para hacer CrossFit otra vez, pues tuve que empezar súper lento, como... Pero hice una competencia en teens, mi primera competencia en esa categoría, porque digamos que yo fui como pionera en esa categoría y hice como que la gente pudiera ver que había niños haciéndolo. Ujú. Y las competencias empezaron a implementar la categoría. Y esa va a ser mi primera competencia así como teens. Y digamos me dieron luz verde y hice el clasificatorio así como sin base de CrossFit porque ya no hacía hace ya como 3 meses sin hacer nada. Y pasé. Entonces era como ya la meta que me había puesto porque tú haces todo eso y la competencia era como en julio. Y me empecé a recuperar, bla, bla, bla. Y pasé, bueno, y quedé cuarta en ese año. Entonces, como que... igual me enfrenté, en ese momento tenía 15 y me enfrenté contra niñas de... Las que ganaron tenían ya 18. Pero re bien. Sí, como que yo decía, bueno, voy por el camino que es. Eso fue en 2019. Fue el año que marcó una diferencia en mí. Y dije, mi debilidad siempre, mi limitante había sido la fuerza. O sea, yo fui buena en cardio cuando empecé, como que ya ser delgada ya te ayuda en toda la parte del cardio, la gimnasia también era buena, no me destacaba, pero pues era bien. Pero esa fuerza, digamos que para vos clasificar el mundial, si no tenés fuerza, te descalifican, porque es como un filtro muy grande. O sea, pueden haber muchos eventos que tengan barras pesadas o solo levantar un máximo peso y digamos, si vos no sos fuerte, eso te quita muchísimos puntos y ya no te permiten pasar. Entonces yo dije, bueno, empecé como a hacer clases de levantamiento junto a otros amigos. Y ese año, en 2000, ya después de esa competencia, como que literalmente fue un antes y un después en mi rendimiento. Esos 2 años que te digo, 2017, 2018, yo participé en varias competencias tipo principiante y todo y quedé 22, en una quedé 50 y punta de 60, o sea, realmente me fue súper mal. Sí. Esa que te digo, en 2018, Wostock, no dije nada, resulta que competí en intermedio.
salí llorando de todos los eventos. O sea, yo, porque me preocupaba mucho por el qué dirán. O sea, era increíble como, como me empezó a entrenar Fran, entonces él tenía ese equipo de Medellín y ellos ya sabían quién era yo. Y yo, esa primera competencia, todos estaban ahí. Yo pensé que todo el mundo me estaba mirando así. Y cuando me empezaba y me sentía de última, lloraba. Porque, o sea, ni siquiera me concentraba en mí. Obvio, era la presión de estar en un equipo de este man reconocido, con los mejores, y vos por allá de ultimita, claro, esa presión. Y como que él siempre me dio mucha... em, como que me puso mucho en redes, me puso mucho, como que la gente ya tenía expectativa en mí, como que me puso eso, y como el vos no cumplir como con tu parte, de cierta forma es presión, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, en esa competencia yo salí literalmente llorando de todos los eventos, y ahí fue donde te digo que entró Lady. Ella fue a verme competir allá y me dijo, no, o sea, tienes que disfrutar, si tú no disfrutas, nunca vas a lograr nada, porque literalmente la victoria dura un segundo. Y todo tu entreno, todo ese tiempo, si todo o sea, si todo va a ser aburrido, si todo va a ser triste, entonces no vas a disfrutar absolutamente nada. Lo más importante, es una frase súper cliché, pero lo más importante es disfrutar el proceso. Porque es que la victoria es súper corta. O sea, tú te montas un podio, ganaste y ya. Llegas a tu casa y ya. Se acabó. En cambio, el entreno, el proceso, todo es con lo que vas a vivir todo el tiempo. Entonces, como que en ese momento empecé y me leí un libro que se llama Entrenamiento Mental, que me enseñó mucho toda la parte de visualización, de entender que nadie te está viendo. O sea, tú empiezas y hasta la persona que está yendo por ti se va a distraer con el que va primero. O que realmente eres tú contra tú mismo y más que todo en este deporte que todos los días tienes cosas nuevas, te enfrentas a cosas diferentes y es lo que te digo, o sea, yo duré mucho tiempo quedando de última, perdiendo y siempre tuve como esa meta, aunque me sintiera súper lejos, porque cuando yo tenía 14, Fran siempre tuvo muy buenos contactos y teníamos como tiempos de niñas que iban al mundial, entonces nosotros sabíamos, bueno, está este tiempo, porque digamos todos los puntajes son sorpresa hasta que ya se acaba, ¿sí me entiendes? Y entonces tienes este tiempo y si estás cerca de este tiempo, pues que estés cerca de ir. Y yo siempre estaba súper lejos. O sea, yo decía, esto es imposible, o sea, estos pesos son imposibles, estos tiempos son imposibles, yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí me entendés? Y me vi muy lejos y entonces cuando yo tenía 14 y yo veía la idea de ir al mundial, muchas veces yo lo vi súper imposible y más cuando hacía la clasificación y quedaba re lejos. Entonces yo decía, Estaba frustrada ahí. sí, ¿será que vale la pena todo esto? O sea, ¿será que vale la pena no disfrutármelo como esta edad, como salir? ¿Sí me entendés? Como que uno se cuestiona muchas cosas. Y entonces fue en 2019 cuando pude como despegar. Y hice después de esa competencia que te digo, una clasificación, una competencia en Argentina que se llama Southfit. Y en ese momento esa era la más importante de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Y yo hice la clasificación y quedé cuarta. Y yo, uy, o sea, tú desde la clasificación sabes más o menos dónde estás. Y bueno, pasé y la competencia se decía en diciembre, eso fue como en septiembre. Y en noviembre tenía una competencia en Teens, otra, que se llama Reto Fest, eso era en Pereira. Y gané, pero fue súper, o sea, fue una victoria que tenía una contrincante de mi misma edad. Y ella ganaba uno, yo ganaba uno, ella ganaba uno, yo ganaba uno. Así, entonces toda la competencia fue súper reñido, que a la final estábamos en empate. Entonces, la que ganara la final, ganaba la competencia. Y en ese momento yo siempre he sido muy creyente de los propósitos, como cuando inicia el año de hacer propósitos 2000 tal, propósitos 2000 tal. Y había una marca que yo quería, o sea, esa marca patrocinaba, o sea, era de chalecos, de maletines, de cosas, y yo decía, qué chimba ser atleta de ellos. Pero pues, para tú ser patrocinado, pues tienes que hacer algo, ¿no? No puedes simplemente Sí, claro. existir. Y entonces resulta que empecé y yo dije, si yo gano esta competencia, voy a hablarles, a decirles que si me pueden apoyar para Argentina.
¿sí me entendés? Porque ya iba como a ese viaje. De hecho, y bueno, el caso es que en esa final, eso fue la final más emocionante que yo he vivido hasta ahora, yo creo, porque la que ganara iba a ganar. Y finalmente yo gané, quedé primera y fue como, ese ha sido el primer podio que tuve y fue en teens, como en mi categoría. Y ya de ahí fui a Argentina. Y nosotros hicimos hasta como, vendimos camisetas, eso vendimos un poco, todo el mundo apoyó, fue súper lindo como ver la comunidad de CrossFit así. Por lo que te digo, yo era como casi que la única niña que estaba en esto. Y pues eso llama un poquito ¿Y le la hablaste de atención. los chalecos? Ah, bueno, sí, yo le hablé a ellos, se acabó la competencia y yo les hablé. Ellos me dijeron que hace un rato sabían de mí y desde y ahí yo empecé a ser atleta de ellos. Me apoyaron súper para Argentina. Bueno, fue súper chévere. Ya fui a Argentina y en la competencia quedé tercera. Allá quedé tercera y yo no me lo podía creer. O sea, un podio en Argentina, como en una de las competencias más importantes de allá y también era abierta. Era de los 14 a los 18. Y yo tenía 15, 16. También 16. Yo tenía 16, entonces como que cuando tú eres mayor, siempre tienes la mayor posibilidad de ganar, ¿sí me entiendes? Y entonces, cuando la final allá en Argentina fue muy chévere porque siempre estuve en el podio desde el primer día. Y resulta que para la final solo podían pasar cosas imposibles para que yo perdiera el podio y pasaron. Fue súper mal que yo hacía cuentas y yo salí llorando de esa competencia. Yo dije, no, vámonos ya. O sea, eso quedaba como a 2 horas de Buenos Aires y nosotros habíamos como contratado para ir a Buenos Aires después de vacaciones y yo les dije, vámonos ya. Me llevé todas las maletas, me fui llorando y dije, todo este esfuerzo, todo estar en el podio todo el fin de semana no sirve para nada porque lo perdí todo en la final. Y verdad, me fui, llegamos a Buenos Aires, yo estaba comiendo helado deprimida de la vida cuando cargamos la tabla y estaba en el podio todavía. A un puesto casi lo pierdo por un puesto. O sea, fue como, yo había hecho las cuentas mal, pero estuve súper cerca, o sea, fue como que ahí es donde digo como que cuando es para uno, es para uno. Y nos devolvimos y como que yo cuando estaba allá yo decía, yo iba en el carro devolviéndome y yo le decía, me van a hacer bajar del podio, esto es un error, porque yo estaba segura que yo había hecho mis cuentas bien. Y bueno, finalmente sí, me subió al podio, el boom fue O sea, te súper... pegaste una llorada ahí sin necesidad. Sí, sin No, por necesidad. contar mal. Ajá. Usted más bien espere siempre los resultados. Sí, uno a Para que no veces palen es las muy cosas. impaciente, muy, muy impaciente. No, pues ya estoy viendo. Y entonces resulta que sí, o sea, fui y entonces yo me sentí súper bien porque como que hicimos todo eso de camisetas, apoyen, bla, 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 y como poderle devolver al país de cierta forma eso, ¿sí me entiendes? Como un tercer lugar, listo. A mí me supo a primer lugar, o sea, porque no lo esperaba, como te digo, apenas yo estaba como empezando en esto. Y llegó 2020, pues llegó la pandemia y lo primero que hice fue, ya ahí yo entraba a 11 y digamos que empezó igual la etapa de clasificación, o sea, no la cancelaron por la pandemia y ya yo quedé 47 en el mundo en la primera etapa de clasificación y pasaban 20. Entonces uno sabe que está lejos, pero está cerca, porque son 2000 niñas y quedé 47, ¿sí me entendés? O sea, estás lejos, pero si te va bien y tenés suerte, puedes entrar dentro de las 20, o sea, de pronto. Y la etapa de clasificación empezaba literalmente, nos encerraron el domingo, eso empezaba el jueves, la etapa. Y yo me enfermé, me dio dengue el miércoles. No. Me dio dengue. Hospital, plaquetas abajo, no me podía mover, la cabeza se me iba a explotar. O sea, yo decía, otro año más que no, ni siquiera es que yo lo intente y no pase, sino que no puedo hacerla. ¿Sí me entendés? Entonces ya, otro año más donde listo, logré miles de cosas, fui, competí, quedé en podio, pero mi meta final no la puedo hacer. ¿Sí me entendés? Entonces eso es súper frustrante porque ahí todavía no nos habían encerrado, de hecho la etapa se hizo normal, ya después, meses después, anunciaron que lo cancelaban y que no iban. Pero fue muy frustrante, o sea, fue como 3 años ya en este proceso, luchando por ir al mundial, sacrificando miles de cosas y no se da. Bueno, no pasa nada. Tú sigue con tu meta. Otro año más que obviamente hice mi lista de sueños, de propósitos y creo que esa fue la más
yo la hice de 2019 a 2020, como todavía lo tengo, como que yo dije, ya cumplí todo esto, ya tengo que quitarle y hacer uno nuevo, pero voy a guardarla porque logré todo. O sea, uno muchas veces, yo me ponía cosas, o sea, que yo decía imposibles. Y al final, o sea, dentro de eso, en ese mapa de sueños, yo puse un box que yo siempre había querido tener como un gimnasio, pero era algo muy lejano, o sea, lejanísimo. Y era como, no sé, o sea, mi mamá me decía, usted verá así, como que a veces que yo le planteaba a usted verá si eso va a ser mejor que, digamos, nuestra empresa familiar y todo. Y yo, mami, hay cosas que, bueno, en fin. Que Y es por entonces, pasión, ajá, es que por es por, pasión. sí, exacto. O Sí. sea, yo ahí puse que una beca en la universidad, tenía un gimnasio, tenía irme a estudiar inglés en la Florida, o sea, tenía señalado en el mapa eso. En ese mapa había puesto Southfit, había puesto los games, había puesto Guadalajara, bueno, ya todo eso viene después, pero como que desde ese año eso siempre estuvo ahí puesto y yo como pasaba en ese tipo de cosas y yo miraba a mi mapa de sueños y decía, ¿Qué está pasando ahí, sí, o pues? sea, Sí. no logró nada, no pasa nada, pero entonces aproveché esa pandemia para, lo primero que hice, lo primero que hice fue que con mis ahorros me compré una barra y discos porque yo decía, en Estados Unidos, vos sabes que la gente no paró. O sea, la gente seguía y más en CrossFit, las niñas yo las veía, ellos seguían entrenando normal. Entonces yo decía, ellos son potencia, mi competencia no es nadie de Colombia, mi competencia son todas ellas y tengo que seguir entrenando. Y aproveché para dedicarme a la fuerza, que era como ese punto débil que siempre tuve. Y yo estuve toda la pandemia dedicada a hacer solo fuerza. Y como nadie igual iba a salir, entonces fuerza y comer, fuerza y comer, fuerza y comer. Y fue donde literalmente subí, o sea, yo empecé en 40 el proceso, ¿no? Y ya, yo ya ahorita peso 60 kilos. Entonces, he ganado 20 kilos en todo este proceso, que es un poco, o sea, se me Pero hubieran de dicho, masa magra, se no me de hubieran grasa, dicho, sí. vas a pesar 20 kilos más, desde que no, jamás hubiera aceptado. Porque imaginarte Sí, 20 kilos, sí. no, jamás. Y entonces en ese 2020 aproveché para ganar mucha, mucha fuerza. Y estaba en ese proceso cuando en noviembre se me presentó una competencia, pero ya era en categoría avanzado. Ya no era teen, sino avanzado. Y yo no estaba entrenando mucho CrossFit, sino que estaba haciendo más bien fuerza. Y ahí ya empecé como a retomar ya el CrossFit porque ya en 2021 sí era lo decisivo. O vas o no vas al mundial, o seguís CrossFit o te enfocas en tu universidad y en otras cosas. Y fui a esa competencia en avanzado y gané. Quedé primera, pero muy sobrada, por decirlo así. Como que gané muchos eventos, me fue súper bien y ahí como que me di cuenta que iba en el camino correcto de nuevo. Eh, entonces fue en 2020 que, bueno, ahí no competí más porque ya empezaba como la temporada 2021 y ahí fue que inauguramos Atalanta. En 2021, en enero, nació Atalanta como fue algo un poco inesperado. Sí, o sea, mi socio venía tratando de hacer eso desde el 2020, casi desde que empezó. No se le dieron las cosas, no se le dan, no se le dan, no se le dan. Pero cuando como que nos asociamos en diciembre y en enero 22 ya abrimos el box. O sea, todo boom, 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 boom. O sea, yo confío mucho en los tiempos, que los tiempos de Dios son perfectos y que todo llega cuando tiene que llegar. Y digamos que Atalanta fue algo clave en mi proceso porque para el 2021 fue todo el tema del paro y que cerraban todo, cerraban los gimnasios, cerraban las calles y yo siempre tuve Atalanta disponible para mí, ¿sí me entiendes? Entonces, en 2021 inicia el proceso en febrero igual y ya quedé en el Open de 19, si no estoy mal, sí, como de 19. Entonces yo dije, estoy dentro de los 20. Ahorita sí, juepucha, ahora sí. Ah, bueno, y no te he contado, me dio COVID. No. O sea, a mí no me había... Entonces yo decía, Ay, Dios mío. pucha, ¿de verdad? O sea, ¿otra vez? Entonces, pero me dio COVID, eso eran 3 semanas. En la segunda semana del proceso de clasificación. Entonces, ponle que uno graba, casi siempre graba el viernes y repite el lunes el video. Porque tienes de jueves a lunes para subirlo. Y el viernes yo lo hice y yo me sentí como mal, pero me fue bien. Y el lunes dije, lo voy a repetir porque necesito repetirlo. Y el lunes empecé y yo,
un ahogo horrible, no podía, o sea, yo decía, uy, ¿qué me pasó? Cuando nos dimos cuenta, COVID. Yo, no puede ser. Entonces ahí es donde entro que Atalanta otra vez fue mi salvación porque entonces yo entrené cuando nos tocó hacer un proceso de desinfección increíble, pero nunca dejé entrenar, sino que entrené en las horas que cerramos. Y me tocó, o sea, yo no me veía con nadie, tapabocas todo, pero yo no podía dejar de entrenar porque estaba en el proceso más importante. Cuando el tercer video, yo casi me muero la primera vez que lo intenté grabar, o sea, yo no podía respirar, era como, y más como esa presión de que yo sabía que era muy importante y ya tenés el COVID en tu cabeza. Entonces me tocó decir, bueno, vas a hacer este WOD pensando en estar tranquila, en respirar lo más que puedas, no en un puntaje, sino en hacerlo. Finalmente lo hice. No me fue súper bien, pero mira, al final quedé 19 en el mundo después de eso. Gracias a Dios, el proceso ya definitivo es 2 meses después del Open. Entonces yo tenía como esa tranquilidad de que, bueno, no está en mi 100 y quedé 19 y ahora ya no me va a dar COVID para Sí, la porque etapa. Ya me dio, o sea, yo dije, ya me dio, ya voy a mirarle el lado positivo. Es que en la etapa final ya no me va a dar porque se supone Ni dengue, ni que uno chikungunya, era ni nada. inmune a eso, ¿no? Cuando ya llegó mayo, creo que fue marzo, mayo, no me acuerdo. Vino mi entrenador, vino Fran, acá a Palmira, dijimos, vamos a grabar esto juntos, no van a haber errores, todo, o sea, literalmente uno tiene que ser milimétrico, medir todo, contar todo súper bien. Y ese fin de semana todo se dio increíble. O sea, Majo más segura que nunca. O sea, yo no dudaba, porque algo que me pasaba los años anteriores es que siempre se me presentaron inconvenientes, pero mira que eso me da un fresquito. O sea, es como que vos sabes que todavía no estás preparado y como que, me quito una presión. Porque de cierta forma hay presión detrás. O sea, de cierta forma cada año yo tenía la presión de mi entrenador, de la gente que me rodeaba, de que todo el mundo esperaba que yo fuera. Y como que ese tipo de situaciones me dolían, pero de cierta manera me hacían sentir como, ya no tengo que dar resultados a nadie. Pero este año era muy diferente, yo me sentía muy segura, me sentía súper tranquila, me sentía mejor que nunca. Y finalmente, cuando cerramos el domingo, que te digo, o sea, los puntajes están ocultos, todo, porque ya son 5 videos en 4 días. Y terminamos el domingo, teníamos que esperar que fueran las 2 para ver más o menos dónde estaba. Esos resultados igual son no oficiales porque tienen que revisar todos los videos, entrar en un proceso, pues. Y cuando, novena. Y yo no podía creerlo, o sea, era como increíble, como que ya, o sea, yo ni siquiera se me salían las lágrimas porque ya había llorado tanto que ya solo podía estar feliz, ¿sí me entiendes? Y yo decía, yo no me lo creo hasta que yo no esté allá. O sea, hasta que yo no esté allá y de verdad como que lo viva, no me lo va a creer. Cuando seguíamos con el tema del paro y todo, y pasó como un mes, a vos la invitación te llega casi 2 meses después, la invitación oficial. Y me llega un video, tu puntaje ha sido modificado, tu puntaje del WOD no sé qué ha sido modificado. Y yo, Huepucha. ¿qué pasó? En frío en ese momento. Sí, porque si a vos, digamos, no te lo quitaron, pero si te quitan tiempo, te quitan lo que sea, pues puedes bajar del puesto. O sea, literalmente es como, la cagaste. Y fue una bobada que, tras de que había un equipo muy grande detrás mío, que se encargaron de revisar todo 50 veces y como que nadie se dio cuenta de eso. Y a pesar, como ese había sido mi mejor, yo había quedado como de quinta en el mundo en ese video, al quitarme repeticiones no me afectaba mucho y quedé 16. Entonces, igual pasaban 20. Entonces, a vos no te dicen que tus videos son válidos, sino que solo te avisan si hay un error. Entonces yo seguía. O sea, hasta que no me llegue la invitación, no sé nada porque puede que en otro video haya otro error. Y ya, y sales. Pero finalmente sí pasé de 16. Ya me llegó la invitación y yo ya, bueno, ya puedo estar tranquila. Y Obvio. En cierto punto, mi meta en el mundial era yo ya estaba ganadora. Solo con ir, de estar dentro de las 20 mejores niñas del mundo, eso ya era ganancia para mí, eso ya lo era todo. Y fui y quedé sexta. Eso ya... Claro. O sea, la rompí. Eso para mí fue increíble porque habíamos tenido representantes de Colombia, pero ninguno se había destacado. O sea, habíamos tenido 2, yo era la tercera que iba de Colombia.
o la cuarta. En mi categoría era la primera que iba, pero nunca nadie se había destacado, o sea, nadie colombiano se había visto. Y cuando tú vas a la ceremonia y yo llevaba la bandera de Colombia, o sea, yo era la única que llevaba la bandera de Colombia, porque digamos de Estados Unidos salen 200 participantes, Colombia era yo. Y yo veía ese escenario y yo decía, "Ah, estoy viviendo este sueño, de verdad, ya es real", o sea, ya no me lo podía creer, si me entiendes, era como por lo que había luchado tantos años y realmente lo valió. Entonces viví toda esa experiencia. Fue muy increíble estar con mi equipo y ver que todo ese esfuerzo había valido la pena y que nos puso en un sexto lugar que yo creo que si yo hubiera entrado con una mentalidad a ganar, lo hubiera hecho mucho mejor, creo. Pero como que fui a ver qué. ¿Sí me entiendes? Como que uno no se la cree y fui a ver qué. A gozársela y a participar y a... Ujú. Y no, y fue increíble, o sea, realmente como no cambio eso por nada y yo en cierto punto pensé como, bueno, si yo no voy, me voy a concentrar en mis estudios, ya, ya hay que buscar otras prioridades porque el CrossFit no vas a vivir. Y yo dije, bueno, si voy, también, porque el paso de teens a élite es, ay, el Me paso estoy pegando al de, micro el paso de teens a élite es súper grande, o sea, es muy grande la diferencia. Como que ir en teens no garantiza que vas a ir en individual. Entonces yo dije, bueno, voy a vivir este proceso y ya después me concentró en mi universidad, en todo. Y no, llegué allá y es donde me di cuenta como, no, realmente esto es lo que yo amo y como que cuando se acabó me prometí a mí misma que iba a volver como individual, que esto era realmente lo que me apasionaba. Y ya volví a Colombia en 2021. Ya salía como, me queda solo una competencia más en Miami, que se llama Wodapalooza, y es como la segunda más importante después de esa, que también había intentado ir todos los años y no había pasado porque haz de cuenta que son las mismas niñas con los mismos cupos, entonces, y en esa, digamos, sin esfuerzo, no es sin esfuerzo, sino sin repetir videos y todo, pasé de séptima. Y yo, wow. Entonces ya esa era como la última que quería vivir, pero pasaba algo en todo ese proceso y es que yo nunca paré y siempre entrené demasiado y como que ya después de los games, yo ya no quería saber nada de CrossFit. O sea, ya la cabeza está como que llega a un punto donde ya no es tu cuerpo, sino que es la cabeza y la fatiga tanta que tenés de eso. Yo, antes de los games, gracias a que en 2021 no, sí, como que todo era virtual, pues tenía mucho tiempo para entrenar y yo hacía 3 sesiones al día. Yo me levantaba a entrenar 1 hora de cardio, luego llegaba y entrenaba 3 horas y luego en la noche volvía y entrenaba 2. O sea, eran 6 horas de entreno, 5 horas, que ya la mente llega a un punto que no da. Entonces yo decía, después de los games yo voy a descansar 2 meses, no voy a hacer nada. Pero después de eso, resulta que me quedaba mi último año allá, en esa que te digo. Y dije, bueno, va a ser mi último esfuerzo. La competencia era en enero, o sea, yo llegué en agosto. Dije, enero y ahí sí descanso. Y entonces hice todo el proceso, pasé, pero ya en diciembre yo no podía entrenar. O sea, yo decía, ya no quiero Estaba ir a saturadísima ya. competir, ya de verdad que no me nace llegar al gimnasio, ya era una tortura llegar a entrenar porque era de verdad tanta fatiga que uno ni siquiera entiende. Y ahí conocí, bueno, un amigo me abrió como las puertas de su casa en Miami y me dijo, bueno, si quieres venirte 15 días antes de la competencia, como yo le decía, es que necesito cambiar de ambiente, necesito algo que me motive como a otra cosa. Y, y me fui el 31 de diciembre, porque los precios subían demasiado como para los primeros días de enero. Y dije, o sea, preferí irme un 31 de diciembre que literalmente irme ya a la fecha de la competencia. Y eso como que, volví me entrené con los mejores, con gente que es excelente y como que me volvieron a nacer esas ganas, me fue súper bien en la competencia, aunque otra vez me molesté la espalda desde el primer evento y yo digo que digamos que eso que pasó en mi espalda era lo que me hizo parar de verdad. Si no me hubiera pasado eso, no me hubiera tomado otra vez ese tiempo de descanso. Ya había cumplido 18 y digamos que esa temporada no la hice. O sea, no hice la etapa de clasificación en individual ni nada porque ya necesitaba un descanso, como otro aire. Y cuando fui a Miami
enamoré de Miami mal, o sea, como que yo dije, esto es lo que yo quiero. Allá viven como el fitness for fun, como por diversión, como lo ven de otra manera a lo que uno quizás hace acá. Como que yo siento que no es es un tema de mentalidad, pero estar en Estados Unidos no significa, o vivir allá no significa que vos vas a ser el mejor, sino que yo siento que acá todavía vemos el deporte como algo obligatorio, como porque comí mal el fin de semana, entonces tengo que ir al gimnasio, porque quiero adelgazar, entonces tengo que ir al gimnasio. No lo vemos como disfrutar, Se ve como... como algo tortuoso, pues. Exacto, o sea, nosotros lo vemos como, "Ah, qué pereza tener que hacer dieta, qué pereza tener... ¿Sí me Creo que entiendes? es que uno aquí también come muy rico chatarra, ¿no? Pero, por ejemplo, eso se convirtió en mi estilo de vida. Entonces yo puedo comer de todo cuando yo quiera, pero de manera balanceada, porque uno ya aprende a comer, uno aprende o sea, eso es a lo que yo voy, como que yo vi allá, aprendí mucho de que esto es un estilo de vida, de que esto no es una tortura, de que yo no tengo por qué estar fatigada mentalmente, o sea, entrenar tiene que ser algo que yo disfrute, no que me cueste, ¿sí me entendés? Y desde ese momento yo empecé a hacer todos mis procesos para irme a estudiar allá, yo ya, desde el día que yo me gradué, yo empecé la universidad, o sea, yo siempre todo este proceso lo he hecho estudiando, nunca he como dicho, no, me voy a dedicar solo a entrenar. Y en el 2022 ya me fui a vivir a Estados Unidos, me fui a vivir a Miami. O sea, la competencia fue en enero y yo me mudé en agosto. O sea, literalmente fue como que empecé a hacer todo. Las cosas se dieron, gracias a Dios. Yo ya entré a la categoría élite, competí en una de las competencias más importantes de Colombia, que se llama Fitland, y quedé tercera. Ya esta vez enfrentándome contra atletas que habían ido a semifinales, que era como ya la instancia antes de ir al mundial, pero en la categoría grande. Y yo dije, digamos que ese tercer lugar quedé primera en Colombia, porque la primera fue chilena, la segunda fue argentina, la tercera fui yo. Esa competencia es internacional. Y yo dije, bueno, también pertenezco aquí a la categoría de grandes. Y me mudé a Miami y obviamente fue difícil al principio, ¿no? Como que uno acá tiene todo, pues acá tenés, yo al menos, quien me cocinara, quien me lavara la ropa, quien compañía, amigos, familia, y llegar como a un lugar, ahí sí ya vivía sola, pues tenía una roomie, pero, o sea, no importaba. Sí, sola. Ajá, sola. Y es como, me fui a salirme de mi zona de confort completamente, o sea, otro idioma, estudiar en inglés, o sea, todo full inglés, eh, enfrentarme a que había gente muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, acá llegó un punto donde yo era la mejor, como en mi box y ya. Y entonces vos sos el mejor y ya, ¿sí me entendés? Sí, sí. Sí, obvio, esa como confort ahí. Estás en tu zona de confort y llegó a un lugar donde, no, ahora todos te ganan, ahora tú eres la mala. Y entonces para el ego, obviamente eso te da duro, o sea, eso no es fácil. Realmente, como que ese primer semestre universitario yo dije, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? O sea, yo Me quiero ir otra me vez. quiero ir, pero yo ya tenía compromisos universitarios, ya tenía muchas cosas que ya vos no te puedes ir, o sea, tenés que asumirlo. Y como que yo me cuestioné, ¿será que esto sí vale la pena? Como que esto es lo que yo quiero, de verdad. Quiero estar lejos de la gente que amo, pero pues ya luego entendí que sí, o sea, ya como que uno se acostumbra, volví en diciembre y otra vez, creo que volver en diciembre fue como, súper duro. En enero casi que no me acostumbro, duré un mes como, no voy a aguantar, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Y este año ya logré clasificar a semifinales en la categoría ya de grandes, donde solo pasaban 30 mujeres en todo Sudamérica y yo finalmente quedé 20. Como que no es un lugar del que esté orgullosa, que yo diga, me fue súper bien, pero tengo 19 años y... Pero es que en 19 años has vivido un poco de cosas y desde los 11, o sea, todo eso que nos has contado ha sido en 8 añitos. O sea, vos has vivido un poco de cosas Siete, de CrossFit 7, sí. Sí, pero desde los 11 Bueno. que empezó tu proceso de no, Bueno, voy a sí. empezar a hacer deporte y todo. Entonces imagínate 8 años y todo lo que uno no ha hecho eso ni siquiera ahorita después de los 30, que no voy a decir cuántos. No, y te lo juro que
yo creo que el deporte es como, o sea, te enseña mucho y te hace madurar demasiado, porque lo que yo te digo es la perseverancia, es algo que yo, como te dije ahora, yo no me he considerado talentosa. O sea, yo siento que yo me he hecho a punta de disciplina. Como que tú me preguntas cuáles son mis fortalezas y no te sé responder porque no soy fuerte, no soy la que tengo el mejor cardio, no soy la más gimnasta. Entonces, no sé, como que no encuentro una respuesta de por qué estoy aquí. Muchas veces creo que esa es hasta mi mayor debilidad. Como que no, no me doy cuenta de lo que realmente soy, ¿sí me entiendes? Y como yo ahora miro atrás y cuando miro atrás es donde yo digo, wow, he logrado demasiado. Pero cuando uno está aquí, uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo estaba en Brasil y justo fuimos a comer como la noche del primer día. Me fue súper mal el primer día. Súper mal, que yo iba de penúltima. Y yo qué estoy haciendo aquí, no lo merezco. O sea, eso era lo que yo sentía, como no lo merezco. Y fuimos a un lugar y saqué una galleta de la fortuna. O sea, era como el postre y decía, recuerda de dónde vienes. Y yo, Ve. y te lo juro, o sea, yo como que todo el mundo sacó una tarjeta, una cosa que no significaba nada. Y como que yo decía, sí, o sea, yo he pasado por mucho como para esto, ¿sí me entendés? Y ya después de ese día me fue súper bien, o sea, como que podía que no fuera de primera, pero lo disfruté y ya disfruté el proceso. De hecho, como que la categoría de élite sí me ha sacado otra vez, es como si vos volvieras a empezar, literalmente. Estás en teens, te fue súper bien, lograste ir al mundial, lograste quedar entre las mejores en lo que hiciste y ahora llegas a boom, estar abajo. Y fui a competir en Europa en abril, este abril. Me invitaron, como que solo invitaban a 5 mujeres, 5 hombres, y fue una cosa de locos, una experiencia increíble. Y como era de teens, yo dije, no, me va a ir súper bien, voy a ganar. O sea, yo iba súper convencida que iba a ganar, ¿sí me entiendes? Porque ya tenía 19. Cuando llegué allá, el primer día, de última de 5. O sea, imagínate cómo me sentía. 2 días donde lloré lo que yo creo que no había llorado años. Que yo me cuestionaba, yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estás? O sea, otra vez me cuestionaba, ¿será que estar aquí sí me sirve? O sea, porque ahí eran como mucha, o sea, por eso te digo que esto es sub y baja de Es ciudad emociones. mental Vos, también, porque es todo lo que has vivido y que te ha llevado a bajonazo y sí. luego no, y luego te arriba y luego como que... Y la gente lo vio a uno que yo creo que creen que uno está convencido de que no, yo me creo la mejor y les voy a ganar a todos, cuando uno por dentro está como súper inseguro. Entonces, por ejemplo, allá en Europa fue como un choque porque no tenía con quién hablar, no tenía, porque los cambios de horario, cuando yo estaba despierta, ellos estaban dormidos, cuando yo estaba dormido, estaban despiertos, que me tocó recurrir a mis notas y desahogarme y como decir, ahí volví a disfrutar. Estás en Mallorca, España. Unas vistas increíbles, te están dando todo, comida deliciosa, eventos, te lo juro que la experiencia es algo que no se compara, era una competencia patrocinada por Nike, todo era así como brandeado de Nike, o sea, era una locura, teníamos de todo, nos dieron todo lo que te imagines, nos lo dieron. Y yo dije después de ya, eran 4 días de competencia, después del segundo día yo dije, vas a disfrutar, vas a recordar de todo lo que has pasado, de que eso te lo mereces, o sea, no lo veas como, me tocó hablarme a mí, regañarme, literalmente como decir, hey, despierta. Y pasé de estar de última y finalmente la competencia la terminé de segunda, que obviamente fue como, escalé de una manera increíble porque siendo 5 es como difícil eso. Y volví a casa como en paz, como con una lección aprendida, porque fue otra vez que te cojan el ego y te den 5 cachetadas y te digan, no, 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 Y se no. trata es como de disfrutarlo, ¿no? Porque desde el principio, cuando Lady también te dijo, no, disfrutarlo, mira que empezaron a mejorar los Por eso resultados. te digo, y uno pasa por eso y vuelve y pasa otra cosa que vuelves y caes en lo mismo, ¿sí me entiendes? De una manera diferente, en otro año, en otro momento, pero
siempre como que hay momentos donde uno vuelve y pasa Y se como fija en por... los resultados y no en Y no en gozárselo. gozárselo, y no en el proceso, y no... Igualmente pasó en Brasil, como el primer día yo... Y recordé lo que había vivido hace poquito en Europa y yo decía, o A sea, gozarla. de Colombia, de la gente, solo hay 3 y tú eres una de ellas. Y no te va a gustar esa experiencia, o sea, ¿cuánta gente no disfrutaría poder estar ahí donde estás? ¿Sí me entiendes? Y sí, o sea, y lo logré hacer y logré irme feliz con mi resultado, orgullosa como de, mira, todo esto ha valido la pena. Lo que yo te decía, como uno muchas veces no se da cuenta, sino hasta que se devuelve, hasta que cuando yo te decía lo del mapa de sueños, como que yo miro ese mapa que hice en 2019 y yo digo, wow, realmente todo lo que tú decretes, tu mente tiene muchísimo poder. Yo no sabía cómo iba a estudiar por qué en la Florida yo tenía eso en el mapa. O sea, yo ni siquiera como que yo me devuelvo y yo digo, ¿cuándo yo puse eso? ¿Yo por qué quería estudiar allá? Y cosas de la vida me llevaron a eso y yo ya lo había decretado. O sea, yo cuando me fui, yo miraba y yo decía, yo ya había decretado esto. Yo ya había dicho que iba a ir al mundial, a Guadalajara, que iba a lograr como patrocinios importantes como... Vos estás patrocinada, ¿no? Por varias marcas. Contanos, contanos. Sí, y la primera marca como importante así fue Lycan Fitness, antes de ir al mundial en 2021. O sea, ya este fue el tercer año que firmamos como contrato. Ellos son una empresa de implementos deportivos, como de todo lo que es barras, discos, que de hecho a ellos les compré la barra en 2020 con mis discos que te digo de que me compré yo con mi dinero, y como que ya después ver que me patrocinan a mí y es, o sea, es la marca más importante ahorita, yo creo que en Sudamérica, en Colombia al menos, son las más grandes. Ya luego como que he trabajado con marcas como Sportline, Electrolit Colombia, ahorita estoy con Nike, o sea, es un patrocinio que yo también tenía ahí en mi mapa de sueños, Claro, como, grande. sí, nunca me imaginé como, sí, o sea, yo llego y tengo paquetes de Nike con ropa, zapatos, y es como el sueño de Pero ellos se cualquiera. mandan cada mes o lo Cada que cierto, vos le digas. como Así como cada que, 3, 4 meses nos llega caja de Nike con lo que ellos quieran, pero igual, no, pues. lo que sea de Nike es como súper, o sea, es un Ah, sueño yo quiero. literalmente. Ahorita también tengo un patrocinio de una empresa de suplementos deportivos, se llama Rule One Proteins, pero es de Estados Unidos. Entonces, como ahorita que me pagan por hacer esto, yo digo, o sea, ¿qué más quiero? Estoy haciendo lo que amo, tengo marcas que me apoyan y como es lo que yo te digo, uno no se da cuenta de todo eso hasta que como que no miras atrás, y lo que yo te digo, yo empecé pagando un mundo de plata por todo. Ahorita ya no pagan nada, Ahora pues. ya no pago nada, antes, o sea, como que me pagan por hacer lo que amo y es súper chévere poder ir a eventos, conocer personas, como poder enseñarles como desde la experiencia de uno. Justo ayer hablaba estaba en un evento de CrossFit y veo una niña que como que tiene ese mismo sueño y todo, y trato como de poder aconsejarlos en lo que más pueda, como de todos esos errores que te digo que he aprendido, del sobreentrenamiento, de que muchas veces uno se fija mucho en el que dirán, en muchas cosas, y ahorita como que me encanta poder ser un ejemplo. Yo creo que lo más lindo de esto es ser como inspiración para otros, porque cuando yo empecé no tenía quien mirar en Colombia, digamos, Vos fuiste la que le ha abierto camino como a a teens, las especialmente a los pelas de tu jóvenes, edad. exacto. Obvio. Eso no se veía. Yo fui la primera que la gente, ¡ay, esa niña tiene 13 años y está compitiendo! O sea, como, ¿qué es eso? Y yo te digo, empecé a competir en categorías de principiantes, donde me enfrentaba con mujeres de 25, 27, 30 años y yo 13. Entonces, como que es súper lindo poder ser inspiración para otras personas, mostrarles que con disciplina y perseverancia todo lo puedes lograr. Como que algo que yo les digo siempre es plántense metas, porque las metas son ese camino, o sea, eso que te va a impulsar a llegar a algún lado. Porque si tú no tienes metas, ¿por qué trabajas todos los días? O sea, no tiene como un sentido la vida sin metas. Y eso es lo que me enseñó del deporte, como de que nada es imposible cuando uno se lo propone. De que yo era la niña gordita, que quién iba a pensar que yo iba a hacer deporte y iba a llegar a donde estoy hoy. Como, y ya luego era la niña flaquita, que no tenía fuerza y que
cómo iba a llegar ahorita. Sí, ahorita siendo como grande, élite, yo me cuestiono muchas cosas porque el camino es todavía muy largo, pero me demostré a mí misma que pude llegar a semifinales y muchas veces uno se desanima, lo que te digo, porque veo que no tengo la fuerza suficiente, etcétera. Pero así como yo vi imposible a los 13 años llegar al mundial a los 17, siento que eso es lo que me pasa ahorita, pero yo estoy convencida que yo lo voy a lograr. No sé cómo, no sé cómo. Sí, siempre van a haber esas cosas que no sabemos qué va a pasar, pero mira que a la final y lo logras. Que es lo que te ha llevado todo ese proceso, ¿no? De caídas, de bajas. Yo creo que este podcast le ayuda mucho a esas personas que están iniciando, a todas esas peladas así como vos que están iniciando así de jóvenes, que toda esa información que nos has dado le abre camino a ellas para que sepan por lo que van a pasar y que en la primer caída y en la primer llora pues no vayan a desanimar y ay no, eso no es para mí, mejor me voy a otro deporte, no, así que lo sigan haciendo si es lo que aman. Es que en este proceso hay lesiones. Lo fue lo primero que me enfrenté. Y eso realmente siento que uno después de cada lesión siempre vuelves más fuerte. Siempre. O sea, no hay una que vos digas, no, bueno, a menos de que no salgas de ahí. O sea, si no sales, pues ya ahí te quedaste. Las lesiones. Luego viene quizás el compararse. Yo creo que cuando uno se compara con el proceso de otros, se va a frustrar. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía, me ha costado mucho aprender las cosas. Mucho. Que donde yo me comparé con una persona que le enseñan y ese mismo día aprende, viviría frustrada. ¿Sí me entendés? Más, por ejemplo, el tema de la fuerza, eso es algo que toma años en desarrollarse, no es algo que tú puedas ser fuerte. Como el trote, tú lo puedes mejorar en un mes, yo creo, vos. O sea, eso siento que es algo que vos mejoras así. Si vos trotas y trotas, la fuerza no. Eso es algo que no. Pero hay muchas cosas detrás, como la alimentación. ¿Sí me entendés? Como en esto no basta solo de vos ser disciplinado y entrenar. Vos tenés que estar dispuesto a descansar bien, a comer bien, o sea... A dejar de hacer muchas cosas que normalmente la gente hace y la gente común hace. Exacto. ¿Sí o no? O sea, hacer eso que los demás no están dispuestos a hacer para lograr lo que los demás no van a lograr. Y es algo que a mucha gente le cuesta entender, como el hecho de trasnocharse, o sea, eso realmente... pero lo que yo te digo, yo aprendí a tener, de las cosas que más me gustan ahora es que yo tengo un balance en mi vida y yo en diciembre puedo salir y disfrutar con mis amigos y es lo que yo quiero. Ahorita yo no me obligo a hacer cosas por obligarme a hacerlas, o tanto para bien como para mal. O sea, como que si yo no quiero salir de fiesta, no voy a salir. Pero si yo no quiero quedarme en mi casa un día, o sea, tampoco lo voy a hacer. Sino que yo siento que en lo más importante de este proceso, y más que todo para las personas jóvenes, si no quieren como frustrarse en el camino, es encontrar ese balance. Porque si no, vas a vivir restringido, 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 y cuando ya llega un punto donde obviamente vas a explotar, que fue lo que yo siento que en cierto punto me pasó a mí. Yo te digo, o sea, yo pasé por problemas alimentarios, yo no comía nada y entrenaba 5 horas y no comía nada. Y ya fue hasta que llegaron obviamente personas a mi vida que me ayudaron increíblemente en este proceso, como enseñarme que los carbohidratos no son malos, que realmente eso es lo que uno necesita más que todo si eres deportista. Al punto que estoy hoy como que me siento en mi mejor momento a nivel, no sé, físico, el balance. O sea, para mí eso ha sido como lo último que he aprendido, que yo digo que es necesario. Como ayer me almorcé una bandeja paisa, ¿cierto? Pero entonces, para mí, un chicharrón no es algo que yo disfrute. O sea, uno aprende a entender que si come la carne con el arroz, con frijolitos rico, pedacito de maduro por aquí, el aguacate es bueno, todo, o sea, cada alimento te aporta algo positivo y aprender a dejar de lado lo que no te va a aportar nada y que realmente ahora ya no me gusta. O sea, ¿sí me entiendes? Como que si yo hoy sábado quiero comerme un postre, me lo voy a comer y me lo voy a disfrutar tranquila porque sé que me lo merezco. Obviamente no es de todos los días, pero es que yo veo a la gente hoy en día tan... Uy, como que exageran, pues. Exageran pero yo pasé por eso. Sino que como yo ya como que lo superé. O sea, yo antes, Anthony, yo no podía tener balance. O sea, era una cosa que yo me daban atracones de comida, que mantenía tan restringida que como que me abrían esa puerta y yo no podía parar.
Sí, yo no podía comer un helado porque tenía que comerme muchísimo helado. Yo tenía que comerme una hamburguesa gigante con un mundo de helado, como que cagarla completa para, para sentirme como... Y después me sentía súper mal. Y después volví y restringí y no comía nada. ¿Sí me entiendes? O sea, es como... Y lo mismo con el deporte, o sea, ya ahorita yo me disfruto ir a correr un domingo tranquila y no lo hago como obligada, sino que es algo que ya disfruto. Entonces es como para mí que y es lo que digamos en Atalanta, nosotros ahorita es nuestro enfoque, nuestra filosofía y lo que le queremos infundar a las personas en Atalanta es que vean esto como un estilo de vida, como un lugar donde tú puedas llegar y sacar, si tú no lo enfocas como yo que eres deportista, que lo veas como un lugar donde tú llegues y puedas quitar todos esos problemas de tu día, enfocarte en hacer una hora de ejercicio que te va a llenar, e irte a tu casa tranquilo, donde no tengas que estar restringido, sino que lo disfrutes. O sea, yo siento que lo más importante en esto es disfrutar, lo que yo te decía, disfrutar el proceso, porque eso es lo que va a durar. Ahorita que yo te digo, yo he tenido muchos triunfos, gracias a Dios, pero ese triunfo dura un segundo. Y todo este camino es lo que va a quedar en tu memoria y en tu vida, porque igual esta vida deportiva tampoco es para siempre, ¿no? Bueno, qué chévere toda esta Sí. historia, hombre. Y para ir terminando, ¿qué sigue después de esto? Pues, Sí. ¿qué propósitos nuevos tienes o qué? Lo que yo te decía, llegar como individual, sigue siendo mi meta. Me la puse en 2021 que fui como teen. Ahora, sí, quedé 20, pasan 2. Estoy lejos. O sea, hay muchas personas que están ahí que quieren lograr esos 2 puestos de Sudamérica, pero algún día lo lograré. No me apresuro. No sé, no digo que el otro año, ni en 2, puede que en 3, en 4, pero seguiré luchando por esto, porque realmente me he dado cuenta que esto es lo que me apasiona y sería muy feliz de vivir de esto, de que, sí, o sea, saber que estoy haciendo lo que amo y, y siento que el proceso es largo, va a ser largo otra vez, hay que tener paciencia, lo que yo te digo es como si estuviera empezando de nuevo, pero estoy convencida de que con disciplina y perseverancia uno puede lograr lo que sea que se proponga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por habernos contado toda esta historia, muchachos. Espero que les haya gustado. Gracias a los patrocinadores de este podcast. Los dejo en la descripción para que ustedes, si les ha gustado este podcast, pues en agradecimiento vayan, vean todos los patrocinadores y vean qué producto y servicio les sirve para ustedes y los pidan ahí.